El tema de fondo de este programa les ayudará a entender la importancia que tienen las palmas tropicales en la captura de carbono. Es un trabajo científico que ha desarrollado el doctor Gerardo Ábalos de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica durante varios años junto a sus estudiantes. Ya está el invitado con la productora y periodista Alejandra Fernández. Los dejamos con ellos. Gracias, Silvia, y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. El doctor Gerardo Ábalos, además de profesor de la Escuela de Biología e investigador, también es director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible asociado a la Universidad de Minnesota. Bienvenido y un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Es un placer estar acá. Sí, yo quisiera tal vez entremos de lleno. ¿Qué papel juegan las palmas precisamente en la captura de carbono? Sí, bueno, tal vez, si me permite modificar un poquito la pregunta, yo diría que qué papel juegan las palmas en los bosques tropicales, ¿verdad? Porque el secuestro de carbono es una de las tantas funciones que realiza este grupo. Las palmas son muy diversas, hay que comenzar por ahí, porque dentro de las familias de angiospermas, las plantas con flor, las palmas contribuyen en términos de número de especies y también en términos de densidad de tallos. Entonces, si nosotros vamos a un bosque, vamos a encontrar que el promedio de los tallos que encontramos es alrededor de un 50%, que son palmas. Entonces, estructuralmente son muy importantes. Ahora, funcionalmente, las palmas aportan frutos para muchos organismos, también flores para muchos polinizadores, y tienen una enorme importancia cultural. Entonces, en muchas culturas aborígenes y también culturas locales, las palmas son fuente de muchos productos. Ahora, dentro de todo este contexto, ¿qué papel juegan en el secuestro de carbono? Mis estudiantes y este servidor hemos explorado varias especies a lo largo de mucho tiempo, estableciendo modelos estadísticos para estimar cuánto carbono fijan las palmas. Este tipo de trabajo es sumamente importante porque nos permite estimar la función que tienen los bosques tropicales dentro del ciclo del carbono, que es sumamente importante porque aproximadamente un 43% de la superficie boscosa en el mundo son bosques lluviosos. Y dentro de estos hay especies muy abundantes. De hecho, el organismo más abundante de un bosque tropical a nivel de plantas es una palma. Es Socratea exorrhiza, que aquí en Costa Rica se le llama maquenque. Y bien, yo quería interrumpirlo. Sí, ¿Por qué es que nos hemos olvidado tanto de las palmas? Porque siempre hablamos de los árboles, se motiva a los niños, a las familias que siembren árboles, a los estudiantes, pero en realidad las palmas como que las hemos dejado. Por eso es que yo quise invitarlo, porque en realidad pues usted tiene otras líneas de investigación, pero la de las palmas es realmente importante. Sí, correcto. En realidad yo diría que tal vez no nos hemos olvidado totalmente de las palmas, porque un paisaje tropical generalmente le añadimos una palma, ¿verdad? Y en el fondo, ¿verdad? Para que se vea bien tropical. Sin embargo, en Costa Rica particularmente no utilizamos muchos de los productos que nos proporcionan las palmas. En otros países del neotrópico sí. Las palmas son fuente, por ejemplo, de alimento. Nosotros tenemos una especie aquí que llegó introducida por las poblaciones indígenas, que es el pejibaye. El pejibaye se utiliza no únicamente como alimento, sino también como una fuente de madera. Pero de ahí en adelante otras culturas en otros países pues han sido un poquito más proactivas en términos de utilizar las palmas. Es cierto, cuando nosotros hacemos un inventario forestal, generalmente no consideramos a ciertas formas de vida como las palmas, como las lianas, como las epífitas. Nos concentramos únicamente en los árboles. Entonces esto es un problema porque los inventarios y las estimaciones de la cantidad de carbono que fijan los bosques tropicales está concentrado en los árboles. Entonces no sabemos exactamente cuál es la contribución de otras formas de vida. Y aquí no es importante únicamente la cantidad de carbono, sino también el tipo de función o rol ecológico que tienen las especies. Y como yo le contaba al inicio, pues las palmas son muy diversas en número de especies, también en roles ecológicos. Yo quería también comentar, ustedes han considerado que la cantidad de
o mejor dicho, vuelvo a replantear la pregunta, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Cuánto es esa contribución? ¿Es realmente significativa? Usted explicó que tienen muchos roles, tienen muchas funciones en el bosque y en nuestra vida, pero ¿han llegado ya a determinar exactamente cuál es la contribución? Sí, aquí hay que hilar un poquito más fino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un bosque tropical tiene muchas formas de vida y dentro de esas formas de vida hay diferentes clases de tamaño. Hay árboles que son pequeños o le llamamos plántulas, juveniles o adultos, igual en el caso de las palmas. Pero si nosotros consideramos todo el carbono que se almacena en un bosque, las palmas no contribuyen mucho, contribuyen alrededor de un 11%. Entonces no son así, no es lo que nosotros esperábamos inicialmente. Inicialmente pensábamos que podían contribuir un poquito más, pero en este caso pues coincide con otras estimaciones hasta en cierta medida muy gruesas que se han hecho, porque el problema que tenemos es que los modelos que se aplican para estimar carbono están basados en árboles y las palmas están construidas de una forma totalmente diferente a la de los árboles. Las palmas son hierbas gigantes. Ustedes precisamente han estado contribuyendo en crear modelos para poder hacer esas estimaciones. No sé si se podría decir que son pioneros, pero sí, no es hace mucho que se hace este trabajo. En realidad son poquitas las especies de palmas que han sido exploradas a este nivel. Estamos hablando que en Costa Rica hay 107 especies de palmas, 28 géneros, pero en el mundo hay aproximadamente unas 2.800 especies. Entonces, ¿cuántas especies han sido exploradas en términos de generar modelos para estimar carbono? Aproximadamente unas 12, de las cuales nosotros hemos contribuido 8. Y nosotros hemos escogido especies que son muy abundantes. Entonces, en cierta medida, si nosotros queremos refinar las estimaciones de secuestro de carbono por bosques tropicales, tenemos que incluir otras formas de vida, incluso si estas formas de vida están contribuyendo poco. Como les daba el caso o el ejemplo del maquenque, el maquenque es la planta más abundante en todos los bosques lluviosos. Este es un estudio que tomó en cuenta muchos inventarios forestales y simplemente es una labor así de contabilidad. ¿Cuántos individuos por especie encontramos? Y resulta que tenemos una palmera, ¿verdad?, como el individuo o la especie más abundante. Ahora, dentro de esta abundancia de tallos y básicamente esta especie que les menciono estuvo dentro de las primeras 20 en aportar carbono. Entonces, si bien en términos globales, a nivel del conjunto de las palmas, la contribución es poquita, ¿verdad? Este tipo de investigaciones nos ayuda a obtener estimaciones más exactas de lo que es el rol de los bosques tropicales en el ciclo del carbono. Nos vamos a quedar ahí, claro. Vamos a hacer una pausa, voy a darle el pase a mi compañera Silvia García, ella tiene más información y pronto estamos de regreso con la entrevista para continuar con este tema. ¿Cuánto sabe usted sobre ciencia y tecnología costarricense? El equipo de la telerevista Espectro le ofrece, por medio de trivias, todas las semanas, datos geográficos, fechas que recordar y resultados de investigaciones científicas con las que usted puede actualizar su conocimiento. Por eso, le invitamos a ver si acierta la siguiente trivia. ¿Cuál expresidente de la República fue decano de la Facultad de Ciencias y Letras de la UCR? A. Daniel Oduber. B. Teodoro Picado. C. José Joaquín Trejos. D. Ricardo Jiménez. Después de la pausa, la respuesta. El expresidente José Joaquín Trejos fue decano de la facultad de 1957 a 1962.
En la década de los 50 se organizó la Universidad de Costa Rica en una nueva estructura y bajo esta nueva concepción, en 1955 se creó la Facultad de Ciencias y Letras en el marco de la reforma universitaria que impulsó Rodrigo Facio en 1957. Bueno, continuamos con la entrevista aquí por Canal UCR, hablando sobre las palmas, su importancia y la captura de carbono. Don Gerardo, a mí me gustaría saber a nivel global, ¿cómo lo están estimando ustedes la contribución que pueden dar las palmas? Sí, es una pregunta sencilla, pero es difícil de responder en la práctica, porque hacer un inventario de carbono requiere hacer un inventario forestal. O sea, hay que ir a un bosque y tomar ciertas mediciones, por ejemplo, altura de árboles, diámetros, y con esas medidas pues se aplican ciertos modelos que nos permiten predecir cuánto carbono está secuestrado. Entonces, en términos globales, lo que nosotros sabemos es que los bosques tropicales contribuyen de un 43 a un 50% del carbono que es fijado por la vegetación en todo el planeta. Entonces, tienen un rol tremendamente importante. Ahora, ya habíamos discutido que las palmas contribuyen aproximadamente un 11% de ese carbono. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta otros roles y otras funciones que tienen estos organismos, las palmas producen una gran cantidad y diversidad de frutos que vienen a mantener organismos que llamamos frugívoros, que se alimentan de frutos. Entonces, estos organismos también dispersan otras especies del bosque. Y lo que se ha encontrado es que un bosque no es únicamente el carbono, ¿verdad? Es como juzgar un libro simplemente por cuántas páginas tiene. El libro lo juzgamos, bueno o malo, por la información que contiene, y lo mismo en el caso de un bosque, porque en este caso particular, las palmas al mantener a poblaciones de frugívoros saludables, contribuyen con el mantenimiento del bosque. Y se ha encontrado que bosques que tienen cadenas tróficas saludables vienen a fijar más carbono. Entonces es interesante porque bosques que también son maduros van a tener árboles muy grandes, árboles de varios muchos años. Correcto. Entonces esos tipos de bosques ya son escasos. Nosotros tenemos que ejercer un poquito más de presión para que se conserven bosques maduros. Yo quería interrumpirlo en este aspecto. El ministro de Ambiente, en la última reunión en noviembre, la última reunión de cambio climático, la COP24 en Polonia, hablaba de que había que nutrirse de la ciencia y estaba muy interesado en que Costa Rica realmente impulsara la descarbonización como uno de sus pilares más importantes y se pusiera a la vanguardia en el mundo. ¿Qué tanto efectivamente están haciendo uso de este conocimiento científico los parques nacionales, sus servidores, el ministerio mismo? ¿Ustedes tienen relación, se acercan, etcétera? Sí, claro. Yo he colaborado con diferentes parques nacionales. De hecho, muchos me han dado la oportunidad de hacer investigación dentro de parques nacionales. Definitivamente nosotros transferimos la información, pero también se requieren cambios a gran escala. En este sentido, se requieren políticas gubernamentales y se requiere un cambio en la población, porque nosotros podemos generar la ciencia, ¿verdad? Esa ciencia puede ir, por ejemplo, a mejorar la estimación del secuestro de carbono, que es un servicio ambiental por el cual el gobierno paga ciertos incentivos. Entonces, muchos de los dueños de fincas que mantienen bosque pueden verse beneficiados. Pero no es solamente eso, yo creo que nosotros necesitamos, y Costa Rica en ese caso siempre ha sido un líder. Mis estudiantes, la gente en general, critica mucho al gobierno y critica también a los parques nacionales y al país en general. Pero en realidad nosotros, a pesar de nuestro tamaño, hemos hecho cambios fundamentales. Protegemos un 26% de nuestro territorio terrestre como parques nacionales. Esto es un esfuerzo tremendo que refleja una historia verdaderamente dramática de conservación. Entonces, que tenemos que mantener ese esfuerzo, incluso ampliarlo. Entonces, el secuestro de carbono es un servicio ambiental que debe reconocerse y que debe incentivarse a través de programas de reforestación,
a través de programas de incentivos que faciliten que los bosques que nosotros tenemos, que la gran mayoría todavía está fuera de parques nacionales, puedan ser protegidos. El niño impacta los bosques cada vez que, y bueno, y a Las Palmas específicamente. ¿Usted tiene información en ese sentido? Sí, ahorita estamos hablando de mitigación, estamos hablando de adaptación al cambio climático. Y recientemente ha habido un cambio en terminología que yo lo veo muy positivo, ya no se le llama cambio climático, se le llama emergencia climática. Y yo creo que eso nos va a ayudar a cambiar un poquito la visión y también a actuar. En el caso particular del niño, lo que hemos observado es que aumenta la temperatura, los últimos años han sido récords, ¿verdad?, en términos de un aumento en la temperatura global. ¿Qué es lo que hace el aumento en temperatura sobre las plantas? Sobre todo en la noche, las plantas comienzan a respirar a unas tasas mayores, entonces comienzan a emitir carbono. Entonces el carbono que fijaron durante el día vienen a emitirlo de nuevo durante la noche. O sea que no están creciendo, los bosques no están fijando carbono, no se están convirtiendo en lo que llamamos en sumideros, o sea, en sitios que vienen a secuestrar carbono, se están convirtiendo en sitios que están emitiendo carbono. Entonces, a través del tiempo lo que se espera es una capacidad disminuida de nuestros bosques de fijar carbono. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos aumentar la capacidad de esos bosques a través de procesos de reforestación. Eso le iba a decir cómo, porque es decir, yo creo que aquí en Costa Rica todo el mundo está consciente de que es necesario mejorar la capacidad y reforestar, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué forma el gobierno podría incentivar más? ¿De qué forma el individuo podría contribuir más a eso? Sí, claro. Yo le decía que estamos hablando de adaptación y mitigación. Posiblemente esos términos ya estén sobrepasados. Ahora lo que tal vez debemos poner en la mesa de discusión es la sobrevivencia al cambio climático. Es así de dramático. Yo creo que tenemos un problema de ser muy conservadores, de hacer como lo que popularmente se llama el nadadito de perro. Y me disculpan por la expresión. O tirarlo ahí debajo de la alfombra mientras tanto vamos a ver qué hacemos. Si nosotros necesitamos cambios grandes. Medidas en que inclusive podrían impactar el bolsillo de los ciudadanos. Es que en realidad la tecnología ya está, ya tenemos las soluciones. El problema es el cambio de mentalidad, lo que llamamos un cambio de paradigma. Estamos en cierta medida adictos a la industria del petróleo y ya tenemos respuestas, no es que haya que reinventar la rueda. El problema es que falta decisión política y también falta un poquito más de decisión ciudadana, porque nosotros como buenos ticos todo se lo dejamos al gobierno para que lo arregle. Le voy a dar un ejemplo. Muchas comunidades se han organizado para proteger sus fuentes de agua y han comenzado a reforestar. Entonces, yo no digo que la reforestación sea la única solución, pero es el comienzo, porque necesitamos mantener esa cobertura forestal. Y la cobertura forestal, si bien nos puede, a nivel local, puede disminuir esos extremos climáticos, a largo plazo, pues podemos por lo menos intentar asegurar el mantenimiento de ciertos servicios ambientales. Sí, el agua, que es fundamental. Por ejemplo. Queda solamente un minuto y medio en el cual usted pudiera tal vez rescatar de todo su trabajo que ha venido haciendo, que haya algo que quisiera que le quedara muy claro al televidente. Pues ha sido clarísimo, pero algo que se nos está escapando por ahí. Sí, yo creo que necesitamos más investigación. La acción humana debe fundamentarse en datos y tal vez dentro de todo lo que tenemos como especie a nuestra disposición, la ciencia. La ciencia nos proporciona una manera de decidir cuál es la mejor vía, ¿verdad? Y en cierta manera pues encontrar un mejor futuro, que es hacia donde vamos. Entonces la ciencia en este sentido es bastante clara, el cambio climático está aquí y no vamos a adaptarnos, no vamos a mitigarlo, hay que sobrevivirlo. Y para hacerlo necesitamos pues aplicar estos conocimientos a lo largo y ancho del país, no únicamente en ciertas regiones, ¿verdad?, sino también tratar de estimular una acción gubernamental informada, pero también una acción ciudadana.
Con eso concluimos. Muchísimas gracias, don Gerardo. Realmente ustedes han visto que es todo un profesor. Podríamos hablar gran cantidad de tiempo con usted porque es muy didáctico. Al contrario, Alejandra, el agradecimiento es mío y muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias nuevamente y a ustedes continuamos con más información. Recuerden, sobrevivencia y urgencia climática. Son dos términos importantes que tienen ustedes que grabarlos en su mente para efectivamente ver cómo salimos adelante. Continúan con más de la telerevista Espectro.